Esta noche nos acompaña Mónica Roa, directora de la ONG Women's Link, directora de programas, y el padre Carlos Novoa, jesuita, profesor titular de la Universidad Javeriana, PhD en ética. Mónica, en el día de ayer, un grupo de mujeres encabezadas por usted publicaron en el periódico El Espectador un aviso haciendo una especie de evaluación sobre la rectificación que hizo el procurador Alejandro Ordóñez la semana pasada, siguiendo órdenes de la Corte Constitucional. Sí, ¿cuál es el sentido de este aviso? Primero, dejar claro que a pesar de que el discurso del procurador confundió más a la opinión pública, efectivamente la Procuraduría sí cumplió con las órdenes de la Corte, cambió y alteró las circulares o los comunicados que tenía que alterar para dar la información veraz que la Corte le pidió que emitiera. ¿Qué les podemos decir a los televidentes que nos están siguiendo a esta hora sobre, en términos muy prácticos, qué cambia esta rectificación? Por ejemplo, el hecho de que quede claro que la Superintendencia Nacional de Salud sí tiene la obligación de remover los obstáculos para que las mujeres puedan acceder al aborto en los casos legales. Eso le permite a los funcionarios de la superintendencia sentirse con la libertad de poder ejercer esa función, investigar y sancionar a todas las IPS que no están prestando el servicio siguiendo los lineamientos que ha establecido la Corte Constitucional. Ese es uno. En el tema del misoprostol, que es un medicamento abortivo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es uno de los más seguros y eficaces para interrumpir embarazos tempranos. Ese medicamento se estaba discutiendo el año pasado su inclusión en el plan obligatorio de salud y por una comunicación de la Procuraduría al Ministerio de Salud ese proceso se interrumpió. Entonces ahora podemos seguir en ese proceso y las mujeres van a poder gozar del progreso científico, es decir, se van a poder realizar abortos con una pastilla siguiendo las instrucciones médicas de una manera mucho más segura y menos invasiva de lo que tienen ahora disponible. Esos son como dos ejemplos muy prácticos de lo que se puede hacer. Digamos, ¿sería equivocado decir que por vía de decisiones, comunicaciones, memorandos, no se estaba cumpliendo plenamente el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó en 3 casos muy concretos el aborto y que a partir de ahora sí se va a cumplir ese fallo? Digamos que era uno de los obstáculos más grandes que estábamos encontrando porque muchos de los funcionarios cuya función es garantizar el cumplimiento no solamente de ese fallo, estamos hablando aquí de derechos sexuales y reproductivos, que es un concepto mucho más amplio, en donde no solamente están el aborto en los casos que han sido reconocidos por la ley, sino también la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos. Y me parece muy importante que empecemos a tener en cuenta que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos es un concepto que integra muchas otras cosas más, que además va a ayudar a que se disminuyan los abortos. En la medida en que tengamos educación sexual de calidad, que para el procurador era una cátedra de promoción del aborto, pues lo que ordenó la Corte fue hagamos campañas masivas en derechos sexuales y reproductivos. En la medida en que eso se haga, que todas las personas tengan acceso a los anticonceptivos, pues van a ser menos las mujeres que necesiten un aborto. A propósito de esto, doctora Mónica Roa, ¿a usted le parece que el procurador cumplió plenamente la letra y el espíritu de la orden de la Corte Constitucional de rectificar sus posiciones frente al aborto? Usando sus palabras, yo creo que cumplió la letra, pero no el espíritu. Yo creo que cumplió al pie de la letra todas las órdenes de la Corte. Lo que pasa es que la Corte en ningún momento le dijo que tenía que anunciar o decirlo públicamente, sino las órdenes eran modificar una comunicación, modificar una circular, abstenerse, intervenir, ese tipo de órdenes. Entonces cumplió al pie de la letra, pero sin ninguna duda el procurador sigue teniendo una posición muy fuerte frente al tema que entre otras cosas tiene derecho a tener. Nosotros no le podemos exigir que él piense como nosotros ni opine como nosotros. Lo que sí le podemos exigir como procurador es que la información que dé sea información veraz y completa. Usted está de acuerdo con lo que acaba de decir el padre Novoa, pero quisiera que nos evaluara un poquito más allá. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de la Iglesia en general en el debate sobre el tratamiento del aborto en Colombia? Yo creo que yo mejor le respondo cómo nosotros hemos manejado las relaciones con la Iglesia, y es que desde el 2005, cuando presentamos la demanda ante la Corte Constitucional, nosotros decidimos que en un Estado laico como Colombia, la Iglesia, cualquier Iglesia, tiene derecho a opinar sobre el tema, pero que este es un debate que tiene que darse en términos constitucionales.
y por lo tanto nosotros siempre hemos manejado un respeto hacia las diferentes opiniones de la Iglesia, que me parece muy importante resaltar cómo esas opiniones no son monolíticas, no son siempre las mismas, sino que al interior de la Iglesia hay diferentes posiciones distintas. Y hemos tratado de manejar el debate netamente con argumentos constitucionales y de salud pública, como debe hacerse en un Estado laico. Entonces, como mucho respeto, no solamente hacia quienes dentro de la Iglesia están de acuerdo, sino también con quienes están en desacuerdo, pero llamando un poco la atención de que lo que nosotros proponemos lo que hace es crear un espacio para que tanto quienes están de acuerdo puedan abortar, como que quienes no están de acuerdo no estén obligadas a abortar. El hecho de que sea un derecho no quiere decir que es una obligación.